Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Soy Tere García Ruiz y ahora les voy a compartir lo que he tomado de notas de la reunión de ayer en la octava Congregación General de la Asamblea del Sínodo de la Sinodalidad y el resumen que presentaron hoy a la prensa. Fue súper interesante. El viernes se realizó la octava Congregación General de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de la Sinodalidad. El Papa Francisco estuvo ahí con ellos, hizo la oración inicial, participó en la reunión e hizo la oración de cierre. Y luego trabajaron en círculos menores, lo mismo que hoy, y por la tarde se hizo la presentación a la prensa del resumen. Entonces, lo que han estado viendo es el módulo dedicado a la sección B2, que está en el Instrumentum Laboris. Y la pregunta esencial es cómo compartir los dones y tareas al servicio del Evangelio. Y esto va para todos. ¿Cómo compartir nuestros dones y tareas al servicio del Evangelio? El cardenal Oleric hizo pues, la presentación, la introducción al tema. Se trata de la misión de la Iglesia, que es anunciar al mundo la buena nueva, la misericordia de Dios a toda la creación. Hablo de los mártires que nos acompañan y cómo el sínodo une a toda la Iglesia. Habla de la corresponsabilidad de la misión, y por eso la pregunta de cómo compartir mejor los dones y tareas al servicio del Evangelio, como los primeros apóstoles. Con ellos compartimos la misma misión, es la misma de hoy y siempre. Advirtió que la comunión no se cierra sobre sí misma, sino que nos impulsa a la misión. Esta comunión de la que han venido hablando todos los días, ¿no? Que hace que haya unidad en la iglesia a partir de la armonía y centrados todos en Cristo, con la fuerza del Espíritu Santo, viviendo la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo en comunión, cuerpo místico de Cristo, pues esta comunión en la iglesia se abre, amplía el ámbito de la comunión para que más personas se unan a la comunión al aceptar la llamada de Dios a través de Jesucristo. También se advirtió que el Internet no solamente es un medio de evangelización, sino que también transforma la forma de vivir y es ahora un nuevo territorio de misión. Y hubo dos testimonios. Ahora, más adelante les comparto lo que dijeron las dos personas que trabajan junto con otros misioneros dentro de este territorio de misión que es Internet. Entonces dijo Lerick que hay que ser guiados por quienes habitan en ese territorio digital, los más jóvenes. Y todos los bautizados están llamados y tienen derecho a participar en la misión de la iglesia. Sobre la responsabilidad, insistió en esto. Ahora hablo de la necesidad de profundizar en el sentido y contenido de la misión, como tal cual como transmitimos el querigma, el anuncio de la buena nueva de Jesús, de Dios te ama, Dios está contigo, Dios te creó para el amarte, la vida futura es para ti, es cuestión de ir madurando en el amor, ¿no? Y cómo hacerlo llegar a todo mundo en esa pluralidad de lenguajes e imágenes. Comenzar por el querigma, anunciar el evangelio y que aparezca no solamente en las palabras, sino en las múltiples dimensiones de nuestra vida cotidiana, tomando en cuenta que nuestra misión es la salvaguarda de una ecología integral, la lucha por la justicia y la paz, la opción preferencial por los pobres y el trabajo en las periferias, la voluntad de estar abiertos al encuentro con todos, todos, todos. Luego también en la introducción dijo que se hablaría de la ministerialidad de la iglesia y su corresponsabilidad con los laicos, o sea, el sacerdocio común a todos los bautizados y el sacerdocio presbiteral, ministerial. Hablo de este mismo bautismo que tenemos todos los que formamos parte de la iglesia visible dentro del cuerpo místico de Cristo. Y preguntas como, ¿cómo hacer para que las mujeres se sientan parte de la misión de la iglesia? ¿Percibimos los dones del Espíritu Santo?
y los dones que le ha dado a las mujeres? ¿Nos sentimos enriquecidos o amenazados cuando compartimos nuestra misión común de la Iglesia con las mujeres? ¿Cuál es la relación entre el ministerio ordenado y los otros ministerios de los bautizados? ¿Conocemos el cuerpo místico de Cristo del que nos habla San Pablo? ¿El cuerpo actúa con armonía o se retuerce entre todas las partes? Preguntas muy interesantes y muy fuertes. La mayoría de los santos dentro de la Iglesia Católica han gozado mucho, han entrado en un gozo contemplativo de el cuerpo místico de Cristo, leyendo a San Pablo, por ejemplo, en Corintios 2, la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, del 12 al 26, cuerpo místico de Cristo. Si ustedes lo leen, es que es una maravilla. La cabeza no puede decir a los pies, no te necesito. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. La oreja por no ser ojo, no dice, no puede decir, no soy parte del cuerpo. Las partes más débiles son indispensables. Cuando uno sufre, todos sufren con él. A las partes más viles las vestimos con mayor decoro. Léanlo, por favor. Léanlo, es una lectura divina que no tiene desperdicio y que nos ayuda a entender la diversidad que hay en el cuerpo místico de Cristo y cómo si nosotros lo vivimos, tenemos que reservarnos, callarnos, superar todo tipo de prejuicios y críticas frente a los otros que hacen iglesia junto con todos. Entonces, mirarnos unos a otros como necesarios dentro del cuerpo místico de Cristo. Para que no se retuerza el cuerpo en todas sus partes, ¿no? Sino que actúe con armonía. Luego, la estructura de la iglesia, ¿cómo debe ser? ¿Qué hay que mejorar para que sea una iglesia sinodal, donde todos los bautizados puedan participar? ¿Cómo se gestiona el tiempo? ¿Cómo se atiende a las expectativas del pueblo de Dios? ¿Cuáles son estas expectativas? La disposición de todos a ser una iglesia sinodal que cumpla la misión mediante los dones recibidos y las tareas que se realicen. Y se necesita, dijo Oleric, la valentía de escuchar a todos, a los que no son obispos y a los otros obispos. Aprender cómo llevan su episcopado, aprender unos de otros. Todos somos bautizados y el Espíritu Santo es el protagonista. Lo recordó antes de que comenzaran los testimonios. Luego se leyó la palabra de Dios y se reflexionó sobre ello. La palabra bellísima de Dios cuando él responde, mi madre, mi hermana y mis hermanas y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Cuando le dicen, hey, Cristo, cuando él estaba en una casa atendiendo gente, una multitud de gente, y llegan y le dicen, allá afuera te buscan tu madre y tus hermanos. Y él dice, mi madre, mi hermana y mi hermano son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y también otro momento donde él predicando en la multitud, una mujer le dice, dichosa la mujer que te llevó en su vientre y te amamantó. Y nuevamente Jesús dice, dichoso quien escucha la palabra de Dios y la cumple. Entonces él no niega lo que le dicen, pero responde y explica y abre las puertas a todo aquel que quiere escuchar la palabra de Dios y vivirla. De esto, una vez leída la lectura, predicó la hermana María Gracia Angelini, y dice que no se trata de reconocer derechos humanos en un sentido mundano. Por ejemplo, el caso de las mujeres, ¿no? El lugar de las mujeres en la iglesia. Y ella dice, no se trata de reconocer derechos humanos en un sentido mundano, sino del amor a Cristo y a la iglesia. Es que está claro, el tema no eres tú ni yo, sino Cristo. ¿Qué estamos haciendo para que se viva, para que experimentemos y vivamos junto con otros dentro de la iglesia y juntos hacia afuera el amor de Cristo? Jesús escucha y convoca, escucha a quienes
le dicen, dichosa la mujer que te amamantó, o ahí te buscan tu madre y tus hermanos, como si otros tuvieran un privilegio delante de Cristo. Y Cristo abre la puerta y dice, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen son dichosos. Quien escucha la palabra de Dios y la cumple es dichoso. Son mis hermanos, mis hermanas y mi madre, todos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y esta hermana, María Gracia Angelini, muy linda también a propósito del tema de las mujeres, recordó el personaje de Lidia, la primera mujer creyente del pueblo de Europa. Dice que es oyente de la palabra, libre y creativa, no ritual, pero que mantiene la palabra de Dios. Entonces, la mujer puede predicar, hacer reuniones, buscar la unidad, abrir las puertas de su casa para leer la palabra de Dios, hacer oración con otros. Esto lo hacía Lidia y fue la primera creyente del pueblo de Europa. Entonces, la liturgia no ritual ofrece hospitalidad a otros, como el caso de haber ofrecido a San Pablo, a Pablo el apóstol, la hospitalidad y a los que lo acompañaban. Eso es testimonio de fe y comunión. La casa es un lugar de vínculo fiable y nutritivo. Y habló de la sabiduría de las mujeres, que es intuitiva y a veces mucho más intuitiva que la de los varones. Pero no se trata de reivindicar derechos, sino de reconocer los dones recibidos al servicio de Dios y de la Iglesia. Dones que no se pueden encerrar en sacos, dijo. También recordó que Jesús innovó la forma de relacionarse con las mujeres. Y también recordó a María orando con los apóstoles en Pentecostés. O sea, de lo que se trata, el lugar de la mujer en la iglesia es el mismo que todo bautizado tiene dentro de la sinodalidad, pero reconociendo los dones propiamente femeninos. De esto habló un poquito más adelante también Gloria Liliana Franco Echeverry, presidenta de la Comisión Latinoamericana de Religiosos y Religiosas, sobre la misión bautismal de la mujer. Y ella dijo, comulgar es caminar en condición de hermanos y con la mirada puesta en Jesús. Es actualizar ese banquete en el que hay lugar para todos. El amor se traduce en obras y lo que a todos nos abriga es simple y llanamente el Evangelio. Eso es lo que nos abriga. Eso es comulgar. Y entonces habló de que la iglesia tiene rostro de mujer, que en todos los grupos hay mujeres, pero que además se teje en los vientres de las mujeres la iglesia, ¿no? Todos los bautizados han nacido de una mujer, que la iglesia es madre, maestra, es discípula, es femenina, que esto no excluye a los varones, porque todos podemos ser dulces y tener la fuerza de la fecundidad por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Entonces, la conciencia de la identidad como pueblo de Dios. Como ven, cuando en la iglesia se habla del rol de las mujeres, se habla desde esta perspectiva, la perspectiva de la comunión entre todos, la sinodalidad y el corazón femenino y materno de la mujer, su ayuda para con la iglesia en tantos servicios y tareas, en la predicación de la palabra de Dios y como catequistas y como, pues todo lo que puede hacer una mujer, ¿no? Pero sin perder esa dulzura y esa ternura que le corresponde como madre espiritual de muchos. Luego, Carlos María Gali, miembro de la Comisión Teológica Internacional y del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, la CELAM, se preguntó cómo compartir los dones y tareas al servicio del Evangelio. Y entonces dijo que unidad entre sinodalidad y misión. No puede haber sinodalidad sin misión, sino deben ir de la mano de la iglesia sinodal y la misión para evangelizar al mundo actual, más que para la preservación de la iglesia, porque más bien es al revés, la iglesia existe para evangelizar y ese debe ser nuestro propósito, anunciar el evangelio. La misión de Dios Trino tiene una iglesia
Somos sinodales misioneros mientras vamos en camino, dijo el doctor Carlos María Galli. La corresponsabilidad de los bautizados y cómo reconocer el valor de la complementariedad entre hombre y mujer, que es muy importante. Reconocer y promover la dignidad de las funciones de las mujeres en la iglesia, el intercambio de dones entre personas, comunidades, instituciones y movimientos, articular la vida laical, religiosa y del clero en una iglesia sinodal y misionera, que todos podamos trabajar juntos, religiosos, religiosas, misioneros, laicos, presbíteros, y mencionó grupos. La vida de hecho de la iglesia así es. Hay rezadores populares, coros musicales, catequistas, ministerios de gente ordenada y bautizados que trabajan en un montón de tareas. Entonces, si se hace consciente que ahí hay mucha gente participando en cada parroquia, pues eso ya es una iglesia sinodal. Si pueden todos conversar sobre la vida de la iglesia y trabajar juntos en la misión común y la tarea que cada uno tiene. Tratar de involucrarse más unos con otros para ayudar mejor, para servir mejor y dar mejor testimonio de Cristo. El intercambio al servicio del Evangelio. Dijo que la catolicidad tiene una enorme diversidad de riquezas culturales y carismas, riquezas espirituales, trabajadores apostólicos y ayudas temporales, que hay muchos migrantes que llevan su riqueza, sus valores, virtudes, su fe y enriquecen a la iglesia con su modo de vivir la fe y anunciar el Evangelio. Entonces, parte de los dones espirituales de la iglesia son la Eucaristía, el amor, la palabra, el espíritu, la comunión de los santos, y que esa comunión es ser un solo corazón y una sola alma, con una misión común. Y que, por supuesto, también se comparten los bienes materiales. Cuando hay una iglesia necesitada, las otras iglesias comparten lo que tienen para ayudar a esa iglesia donde hay una población muy pobre. Entre toda la iglesia católica ayuda a las comunidades más pobres. Y esto también lo recordó como algo que tenemos que aquilatar y apreciar muchísimo. Ay, qué linda es la iglesia, a mí me encanta, de verdad. A ver, Sor Lucía Palladares de Palladares Paguaga, ella dijo que ella fue una de las que dio testimonio de la vida misionera en los ámbitos digitales. Dijo que la iglesia de escucha en muchos países descubrió que había personas que no iban a las reuniones sinodales a las que eran convocados porque estaban en las periferias y no solían ir a las parroquias, que mucha gente invitada en las zonas más pobres o en las periferias existenciales no fue a las reuniones a las que los invitaron en sus parroquias desde el 2021 hasta antes de estos encuentros en la plenaria y en el Vaticano. De esta primera etapa del sínodo de la sinodalidad, pero que finalmente se encontraron 250 misioneros digitales en 115 países de 7 lenguas y llegaron a más de 150,000 personas en la primera fase del proceso sinodal a través de Internet, y que es un proceso de escucha. Luego en la segunda fase llegaron 15 misioneros digitales más, que compartieron su discernimiento en las asambleas continentales. O sea, de los 250, 15 misioneros llegaron a la segunda fase, a las asambleas continentales, y dieron su testimonio. Que actualmente ya hay 2,000 misioneros digitales, que muchos de ellos iniciaron por su cuenta, así porque ellos lo decidieron, pero que se fueron encontrando en el camino. Y entonces hicieron este proyecto de la iglesia de escucha en el territorio de Internet, porque lo consideran como un espacio, un territorio y un mundo dentro del mundo. El ambiente digital, advirtió, es una cultura que no es solo un instrumento
que afecta de modo profundo el tiempo y el espacio, la percepción, el modo de comunicar y estar en relación con otros, que tiene su propio lenguaje y modos de actuar. Y que ahí en esa cultura se han encontrado hermanos que anhelan el anuncio, que necesitan salidas a sus inquietudes, que necesitan un hermano y a Dios, que necesitan hacer diálogo y sentirse acompañados en el camino hacia Dios. Y José Manuel de Urquidi González, haciendo eco a esto, también dio su testimonio y dijo que sí, que efectivamente, especialmente población joven, entre 18 y 40 años de edad, anhelan a Dios, pero no van a la iglesia, no conocen a la iglesia, pero que para ellos como misioneros digitales es una bendición poderlos encontrar y ponerse a su disposición. Dijeron que ahí han descubierto muchas razones por las cuales la gente no va a la iglesia. Creen que no pertenecen a la iglesia, se consideran que no tienen religión, son creyentes, pero dejaron de ir porque se sintieron excluidos o se aburrieron o no entendieron pues todo lo que se decía dentro del templo, en las ceremonias religiosas. Y sin embargo, todos ellos que se han alejado sienten un vacío y siguen buscando a Dios, buscan la alegría, buscan el bien ser, el bien vivir, el saber cosas valiosas y buscan horas y horas y pasan horas en internet buscando un significado para su vida. Entonces, encontrarlos ahí y trabajar por ellos en estos diálogos de, de perseverantes, de muchísima escucha y acompañamiento, han valido muchísimo la pena, han sido valiosísimos para ellos, porque es ayudarles a entrar en el amor y en la belleza de Cristo y sentirse parte de la iglesia. Luego habló el arzobispo Stephen Ameyu Martín Muya de Sudán del Sur. Dijo que su país está azotado por las guerras creadas por el género humano, que el ministerio episcopal, desde una perspectiva misionera y sinodal, el obispo debe sentir que su primera comunidad cristiana son los demás obispos. El arzobispo debe sentir que todos los obispos y luego pues todos los sacerdotes y todos, y desde esa primera comunidad cristiana, dar esperanza y presencia misericordiosa, especialmente con los que están atrás. O sea, hay que saber ir con los que están atrás y ayudarles a emprender nuevos caminos, crear medios para la participación. Hay que crear actividades para la participación de muchos que se sienten excluidos e integrarlos a la vida de la iglesia con alguna actividad. Y alcanzar a todos con espíritu misionero. Que el objetivo del proceso participativo en el que se intenta atraer a otras personas no tiene como, no es el objetivo, no es una organización eclesiástica, sino alcanzar a todos con espíritu misionero, con el deseo de difundir el evangelio, y que esta es la mejor forma de llevar el episcopado y que se incluye en todas las actividades misioneras. Y por supuesto que para lograrlo hay que ser respetuosos con la diversidad, hay que ser respetuosos con todos y con las distintas culturas, que el obispo debe saberse un servidor y portador de esperanza, saber anunciar al resucitado, al único, ¿no? Y entrar a una nueva época en la historia anunciando la buena nueva de una salvación completa y universal. Entrar a una nueva época en la historia, anunciando la buena nueva de una salvación completa y universal. Inspirar a los hombres y mujeres de todas las épocas con esperanza. Y la poca confianza de algunos en la sinodalidad, dice, advirtió, para quienes escuchan con mucho temor todos los temas del sínodo de la sinodalidad, escuchen lo que dijo el arzobispo de Sudán. Es por falta de comprensión que tienen poca confianza algunos en la sinodalidad, porque es necesario que aprendan a atender la necesidad de que la iglesia sea abierta para todos.
es necesario que atiendan a la necesidad de que la iglesia sea abierta para todos. En las guerras hay gente que huye y se aleja de la iglesia. Claro, finalmente pidió que todos oren por la iglesia de Sudán y por todo el Sudán. Pues claro, en este mundo de migrantes, ¿no? Donde uno de los mayores problemas a nivel mundial es la migración, se alejan de sus iglesias y llegan a los nuevos países y no saben a qué templo entrar, no saben si serán bienvenidos y muchas veces entran y son excluidos, rechazados por los mismos feligreses que no saben acoger a la gente, ¿no? Entonces, es importante que rompamos con ese tipo de egoísmos, temores, prejuicios y la iglesia sea ese espacio de puertas abiertas donde todos puedan llegar y sentirse bienvenidos y acompañados. Luego ya en el resumen a la prensa, Paolo Ruffini, que es el responsable de la comunicación en el Vaticano, hizo un mega resumen y habló del sacerdocio bautismal común que tenemos todos, la relación entre misterios ordenados y no ordenados, que debe ser estrecha, estar en comunicación constante, que entre todos los no ordenados están las mujeres, ¿no? Todos los bautizados y entre ellos son mujeres, y que todos juntos compartimos la misión y el servicio de la Iglesia sinodal. Que hubo gente que perdió a la gente suya muy querida, ¿no? Uno en Siria, el secretario general de Cáritas falleció en Siria y el hermano de un participante dentro del sínodo también murió. Que hay muchas guerras en el mundo que marcan este momento sinodal, en estas reuniones sinodales. Y ha habido mucho silencio y oración por las víctimas dentro de las asambleas sinodales y dentro de las jornadas que están teniendo y que se ora por la paz en los países impactados por la guerra. Ahora, también hubo ahí un asunto delicado y es que alguien de la prensa publicó, o no sabemos quién, pero alguien publicó las noticias que suben ellos a la nube, el resumen de cada pequeño grupo se suben a una nube que tienen en común, les habían dado una contraseña, pero resulta que algunos grupos no podían entrar a la contraseña y se abrió otro espacio al que pudieran entrar todos, pero todos ellos, los participantes del sínodo de la sinodalidad. Sin embargo, sucedió que pues estaba tan abierto que pues pudo entrar alguno otro que no tenía nada que ver y publicó cosas, pero él dijo que ya se abrió una nueva contraseña y que ya hay asistentes en tecnología en cada grupito de estos grupos menores donde se hacen las primeras conversaciones, que hacen un informe y lo ponen a disposición del secretariado general y de todas las demás mesas para que todas estén enteradas de lo que han hablado. Y y bueno, que la sinodalidad es importantísima porque todavía no se hacen las síntesis, ¿no? Y además esta es la primera etapa y todavía se va a crear, pues, de este resultado, de lo que resulte de aquí al 29 de octubre, un material como el Instrumentum Laboris para octubre del 2024. Pero bueno, ya está otra vez la tutela de la confidencialidad de lo que se vaya diciendo. Ay, luego hubo un testimonio en el resumen precioso de Enrique Alarcón García, representante de la Frater de España. La Frater es la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad. Él dijo que estaban él y su grupo que no lo podían creer, que fueron convocados todos los miembros de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad que hay en varias partes del mundo a participar en la sinodalidad de sus países, de sus diócesis y todo esto, hasta llegar a este momento y que a él lo invitaron a participar en esta Asamblea General del Sínodo
y que está participando en todas las reuniones y que está maravillado porque no lo están viendo desde una mirada paternalista y hacia abajo, sino que lo están viendo de igual a igual, que le maravilla que están ahí sentados cardenales, obispos, sacerdotes religiosos, religiosas y laicos, y que él está ahí entre todos, hablando igual que todos, siendo escuchado igual que todos, que aquí es sorprendente cómo están aprendiendo, porque él dijo algo muy significativo, y sí es cierto, ¿eh? Dice, los sacerdotes y los cardenales y los obispos les han enseñado a hablar, pero no les han enseñado a escuchar. Y en este sínodo están sorprendidos y maravillados porque ellos están aprendiendo a hablar, a escuchar, están aprendiendo a escuchar. Esto tiene un fin pedagógico también, dijo, este sínodo de la sinodalidad. Entonces dijo que es importante la participación de las personas con discapacidad porque antes nunca les habían preguntado si podían entrar a las iglesias, si la iglesia era accesible, y había una enorme exclusión, ¿no? Que no solamente en el mundo hay exclusión, falta de formación, universidades no adaptadas, poco acceso a la rehabilitación y a los servicios médicos, pero que ahora ya todo eso se está abriendo y la iglesia los llama y los escucha. Y qué muy lindo, está contentísimo, que hay más de 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo, que es la minoría más grande que hay en el mundo, y que le maravilló que una palabra muy repetida dentro del sínodo de la sinodalidad es la inclusión. Justo lo que hace falta, justo lo que ellos quieren, una casa para todos. ¿No? Y que nadie en el sínodo lo ha visto con una mirada como de pobrecito, con visión asistencialista, sino que se le ha visto como un evangelizador, como alguien que comparte misión con la iglesia. Y eso me encantó. Me encantó. Ya saben que yo tengo un hijo con discapacidad y tengo amigos de la Frater en México, de la fraternidad cristiana de personas con discapacidad. Acá Jacinto, mi amigo, tiene una familia completa, él es casado, él tiene discapacidad, su hijito también tiene discapacidad y forman parte de la Frater y han sido líderes de la Frater. Entonces, pues ahí tengo una entrevista, ¿eh? Si ven en mi canal de YouTube Tierra de Miel Eretz Tebas, pueden encontrar en las listas de reproducción una que se llama Con discapacidad hacia el amor de Dios. Es un curso completo que doy para personas con discapacidad, un curso de evangelización para personas con discapacidad y sus familias, pero en ese mismo, ¿cómo se llama? En este mismo playlist está una entrevista que le hice a José Jacinto González Merlín, mi amigo. Y él sabe muy bien de la Frater y está integrado, así que también si hay alguien que quiera integrarse, pues será súper bienvenido a la Frater. Ahora, habló también de las hijas de San José, la hermana Dolores Valencia Gómez, que ella es religiosa desde hace más de 50 años, trabaja en las periferias, pueblos originarios, campesinos, migrantes, comunidades de base, y que actualmente trabaja con migrantes que llegan a México de todas partes del mundo. Entonces ella presentó la iglesia como diálogo. La iglesia es diálogo, tal cual como dijo Papa Pablo VI. Dice que fue, porque ayer le tocó presidir la asamblea de obispos, la asamblea de la sinodalidad de este sínodo, en la misma mesa que el Papa, y ella tomó el micrófono y cedía la palabra, ¿no? Entonces era la presentadora de todos y estaba con el relator general, el secretario general, el Papa y otros. Y entonces que sintió algo bellísimo, porque dijo, así debe ser la iglesia siempre, donde todos caminemos juntos, en igualdad y juntos. Que lo que se ha hablado del rol sobre la mujer en la iglesia es un gozo, porque se habla en voz alta y se reconoce.
pero no se quiere más nada, ¿no? Ni siquiera esto de ser reconocidas, pero que sí se les tome en cuenta porque ellas saben mucho de la iglesia, de las necesidades de la iglesia, de las necesidades de los más pobres y que el que sean ellas escuchadas y sean reconocidas les hace sentir más responsables y comprometidas con todo lo que hacen como mujeres al servicio del evangelio y al servicio de la esperanza. Ahora, el padre abad general de la orden cisterciense, Mauro Giuseppe Lepori, él habló en representación de la vida monástica, que para él es impresionante estar en estas reuniones del sínodo de la sinodalidad, que de hecho en su orden religiosa participan hombres y mujeres a modo de sinodalidad, ¿no? En el gobierno de los cistercienses, de la orden cisterciense, y que este es un espacio importante porque es el Espíritu Santo el que habla y lo que se hace es la escucha del Espíritu Santo, que se está dando cuenta del soplo del Espíritu Santo que llega a todos, provoca la conversión, el acto de la escucha provoca la conversión, que al inicio llegó con muchas preocupaciones como muchos otros católicos que llegaron a este sínodo de la sinodalidad, pero que se ha dado cuenta del milagro de lo que el Espíritu Santo va propiciando durante los diálogos. No es lo que digan unos u otros, sino lo que el Espíritu Santo va provocando, ¿no? Entonces dice que junto a él se sentó una mujer israelí palestina que sufren en su carne la guerra, sufre, es la misma mujer israelí palestina que sufre lo que está pasando en la guerra actual y lo que ha significado el dolor. Y escucharla le ayuda a escuchar la verdad. Dice que vaya que es importante escucharnos sin que la palabra del otro nos separe. Escuchen esto muy bien. Es importante escucharnos sin que la palabra del otro nos separe, porque la palabra siempre está relacionada con una unidad más profunda. ¿A dónde va esa palabra? ¿De dónde viene? Siempre está relacionada con una unidad más profunda. Lo que dice el otro es verdad en tanto que procede de su experiencia y misión y me ayuda a comprender lo que yo creo y a ser responsable de mi palabra. Y también me ayuda a comprender que lo que yo diga no sea cierto para el otro. Comprendo que lo que yo diga no sea cierto para el otro, pero dialogando se va creando una empatía y una simpatía de base que nos llena de esperanza y de estupor. Y entonces nos vamos comprendiendo, vamos cediendo y vamos completando con sus palabras y las mías la historia completa, pero desde una unidad más profunda. Estamos caminando hacia una meta muy bonita, dijo. Todas estas son palabras de Mauro Giuseppe Lepori, abad general de la Orden Cisterciense. Estamos caminando hacia una meta muy bonita, poniendo a disposición nuestro corazón para convertirnos en los que nos pide Jesús. No, es que de veras vean todo eso completo, relájense, pónganse a tomar un cafecito, un té, unas galletitas o a cocinar algo rico para su familia mientras escuchan los videos de Vatican News. Se preguntó mucho sobre en las reuniones, ya con la prensa, bueno, a la hora de las preguntas de los periodistas, se puso énfasis en el tema de la inclusión, eh, que el cambio de estructuras de la iglesia se refiere más bien a esa participación sinodal en todos los ámbitos dentro de la iglesia. No se trata de un cambio radical, sino se trata de esa inclusión, de que todos puedan participar, de esa corresponsabilidad entre laicos y ministerios de personas ordenadas. Que sobre el sacerdocio de mujeres, el sínodo está evitando encarar problemas salidos de contexto, ¿no? Que este tema no es dominante. En la conversación, dijo, lo importante es la participación de las mujeres en la vida de la iglesia,
desde su dignidad bautismal. Entonces no se habló del sacerdocio de las mujeres, se habla en todo caso del diaconado, porque lo que cuenta no es encarar estos temas de una manera periodística, sino desde el espíritu de la iglesia, la vocación de servicio del hombre, de la mujer, del bautismo, de la misión de la iglesia. Y la gran tentación de muchos es la superficialidad y de hablar con temas, de hablar de los temas con eslogan, lemas, reivindicaciones de grupos, pero que dentro de la iglesia, en este sínodo de la sinodalidad, se habla de una forma muy profunda y del rol de la mujer como bautizada y en su condición de mujer con los dones y bienes espirituales que tiene para dar. Dice que... bueno, eso también lo dijo Giuseppe. Entonces, que la conciencia eclesial global no es tanto lo que presentamos, lo que pensamos, conciencia eclesial global, no es tanto lo que pensamos a nivel individual, sino en el bien de la iglesia y el bien de la humanidad. El tema de la mujer en la iglesia nos ayuda a emprender un camino sinodal, pero más allá de reivindicaciones personales. Claro, es mucho más grande el tema sinodal que las reivindicaciones personales. No, aquí no es una lucha de poderes ni reivindicaciones de derechos humanos, no. Se trata de ver cómo nos tomamos en cuenta unos a otros, como el caso de la persona con discapacidad, que tiene mucho que dar a la iglesia porque su experiencia personal es que el dolor te hace sabio, entonces su experiencia personal le hace amar profundamente a Cristo que lo ha consolado a lo largo de la vida, que lo ha fortalecido, el Espíritu Santo que le ha dado fuerza para que pueda seguirse moviendo a pesar de la dificultad. Tiene mucho que decir, su escucha del Evangelio es hambrienta y su interpretación es clara y por eso comparte. Entonces, la sensibilidad de una persona con discapacidad es una riqueza para la iglesia. La sensibilidad de una mujer como madre de los pobres, madre de los migrantes, madre de los enfermos, todas estas monjitas que cuidan tienen mucho que decir. Entonces, es ahí donde la participación de la mujer es importante, pero no porque quiera ocupar un lugar especial, ni quiera ser sacerdotisa, sino quiere ser parte de, quiere ser escuchada y tomada en cuenta porque su voz es la voz de muchos, de gente de la periferia, de gente pobre, y que todavía hay mucho que trabajar en esto, dijo la monjita que habló a la prensa, dijo todavía, la que fue presidenta de la reunión en la Asamblea General. Ella dijo que es muy importante que, que, que todavía se recojan las voces y palabras de las personas de la periferia, porque si bien es cierto que ellas, las monjas y los misioneros que trabajan con estas poblaciones en situaciones dificilísimas, traducen, interpretan y dicen, pero que todavía hace falta insistir más. Y por eso también es importante los trabajadores digitales, ¿no? Que llegan a esos rincones de mundos que pueden ser superficiales y están recogiendo las voces y palabras de las personas que se mueven en el mundo digital. Pues ahora sí, también recoger las voces y palabras de personas que están alejadas de la iglesia y en situación de extrema pobreza, para que nos conozcamos todos en nuestras necesidades y en nuestros dones y talentos, porque mucha gente que no imaginamos toda la riqueza que tiene, puede pasar por desapercibida ante nuestros ojos y sin embargo pueden ser grandes maestros del bien vivir, como sucede con los indígenas, grandes maestros del bien vivir. Entonces hay que estar súper atentos, no vaya a ser que Cristo pase enfrente de nosotros y no nos demos cuenta. Entonces, la iglesia del sínodo de la sinodalidad está trabajando muchísimo y está cada día más emocionante. A mí me alegró en lo personal mucho, mucho, mucho que hubiera una persona con discapacidad entre los participantes y que estuviera siendo escuchado. Son grandes evangelizadores.
Aprovecho pues a recomendarles mi libro Notables Distinciones para el Amor. Ese lo publicó Gotas Publicaciones y lo encuentran en Amazon y habla precisamente de las personas con discapacidad. Y otro que se llama Manual de Intervención Temprana. Había publicado uno que ya se descontinuó, que es un taller de evangelización para personas con discapacidad. Por eso lo convertí en curso ya hablado por internet y está en esa lista de reproducción que se llama eh, con discapacidad hacia el amor de Dios o algo así. Bueno, pásela bien haciendo el bien y vea Vatican News y Vatican.va. Hasta la próxima.